plasmática, que, bueno, ya lo vimos, que varios de los orgánulos están compuestos por esta membrana o tienen esta membrana que los hace que dentro de ellos tengan una conformación y una función diferente, ¿ok? La membrana plasmática dentro de sus generalidades tiene, o alguien me podría decir cómo es que se conforma esta membrana que han escuchado. Es Una por bicapa una lipídica. capa. Eso. A ver, otra vez. Que es una En bicapa una lipídica. bica. Tiene una bicapa lipídica. ¿Y qué más? Que no puede pasar no, ¿cómo es? Que es liposoluble en la parte de afuera, ¿sí, no? Hidrosoluble en la parte de adentro. También tiene, perdón, si quieres ver. No, también tiene que. Carlitos, ya te estaba interrumpiendo. Aquí, que también tiene proteínas transmembranales e intermembranales, creo que se llaman las otras. Colesterol, etc. Muy bien. Dentro de la membrana plasmática es una estructura laminar delgada y flexible que le va a permitir dar la conformación a la célula y de recubrir como todos sus límites, ¿sí? Recubre todo el contenido que está dentro de ella. Define también el límite hasta dónde puede llegar una membrana y es semipermeable. Esto quiere decir que algunos productos sí van a pasar, pero algunos otros no. Y, ok, dentro de las principales funciones es individualización, que esto le va a permitir tener a la célula completamente individual de alguna otra. Esto va a permitir que realmente sea una célula para individualizarla. Compartamentalización, porque va a permitir tener diferentes compuestos dentro de ella, como ya lo vimos, todos los orgánulos membranosos, diferentes tráficos de sustancias que pasan a través de ella, pueden ser por diferentes proteínas de canal, que es de una difusión simple, por proteínas transportadoras, que cada una va a tener su función en específica, y esto le va a permitir que realmente haya un tráfico de sustancias. Puede tener también una catálisis enzimática, dependiendo las enzimas con las que estén ancladas diferentes proteínas o glucoproteínas. Esto también le va a permitir que se ancle al citoesqueleto, porque le va a dar la estructura como tal al citoesqueleto, le va a dar como la estructura a la célula cuando esté unida al citoesqueleto, y también tiene esta comunicación celular. Dependiendo de las glucoproteínas, por ejemplo, aquí se pueden unir con anticuerpos o con otra célula, que lo vamos a ver más adelante, y esto le va a permitir que pueda haber una comunicación celular entre célula a célula, ¿ok? Dentro del desarrollo histórico de cómo fue evolucionando la membrana plasmática, el descubrimiento más bien de la membrana plasmática, tenemos que, bueno, al principio decían que era liposoluble, que podía entrar las sustancias con alguna cantidad de grasa, e hidrosoluble, que no permitía la entrada de moléculas de agua. Después mencionaron que solo era una monocapa lipídica, y en 1925 Gotter y Grendel comentaron que era una doble capa lipídica, que en este caso, pues bueno, ya nos vamos acercando un poco más a la doble capa o al modelo que tenemos actualmente, ¿sí? Posteriormente, Davidson y Danieli en el 35 mencionaron que tenía una tensión superficial, que no nada más era una doble capa, sino que encima de ella había una tensión superficial, y esto le permitía la permeabilidad. Posteriormente, Robertson dijo que era una capa trilaminar y que era una unidad de la membrana, donde aquí ya se le denominó unidad de membrana. Y el
del modelo que tenemos actualmente reconocido, que es el de Singer y Nicholson, que es una variabilidad del cociente proteico y lipídico, que realmente sí es una doble membrana que está compuesta por lípidos, pero que también tienen diferentes proteínas incrustadas dentro de la membrana. Pueden ser proteínas transmembranales, como de este tipo, que son como porinas, vaya, como poros, o que tienen diferentes secciones y van pasando. Por ejemplo, sería una 7 pasos tras membrana, una proteína de 7 pasos que pasa 7 veces por la membrana. Hay diferentes tipos de proteínas que podamos encontrar dentro de la membrana. Y este es el modelo que actualmente tenemos dentro de la membrana plasmática. Dentro de las generalidades, bueno, sabemos que tiene una cara E, que la cara E está en la parte del exterior celular, y tenemos una cara P que está dentro del citoplasma de la célula. Están conformadas por diferentes proteínas, cada una de ellas, como ya lo vimos, y vamos a ver características de cada una de estas proteínas más adelante. Y así es como está conformada actualmente la membrana plasmática. Tiene una diferente, 2 capas, vaya, que nosotros cuando dividimos esta se le llama línea de fractura. Y bueno, también tenemos diferentes glucoproteínas, hidratos de carbono que están unidos a cada una de estas proteínas como tal. Dentro de la membrana plasmática tenemos que hay diferentes composiciones de la membrana de acuerdo a la función celular que va a tener cada una de las células. Todas las células están compuestas por una membrana, pero cada membrana tiene diferente composición de acuerdo a la función. Por ejemplo, la membrana del eritrocito tiene mayor proteína, que tiene aproximadamente el 49% de proteína, tiene el 43% de lípido y tiene glúcidos en un 8%. Vamos a ir definiendo cada uno de ellos, cómo están conformados, qué tipo de proteínas son, qué tipo de lípidos y qué tipo de glúcidos más adelante. Tenemos también una membrana mitocondrial interna que está conformada en el 78% de proteínas y tiene 22% de lípidos. No tiene glúcidos porque no los necesita. Los glúcidos generalmente están en la cara externa y son la comunicación con bacterias, anticuerpos, virus o alguna otra célula. Entonces no tiene este tipo de glúcidos dentro de su membrana. Las celobacterias, que es un tipo de bacteria, tienen 75% de proteína y 25% de lípido. O por ejemplo, las vainas de mielina, que conforman parte del sistema nervioso, tienen un 18% de proteína y un 79% de lípido. Con esta tablita pequeña, enumerando 4 ejemplos, lo que nosotros queremos que ustedes se queden es que dependiendo en la función celular que tenga cada una de las células, va a ser la composición de la membrana, ¿sí? Tenemos diferentes composiciones de acuerdo a la función que vamos a hacer. Dentro de los lípidos que están dentro de la membrana, bueno, sabemos que es una bicapa lipídica, sabemos que tiene una doble capa de lípidos y que estos lípidos están formados por un ácido graso. Estos lípidos tienen una cabeza hidrofílica, que es hidrofílica. Que le guste la... Perdón. José Alcántar, ¿me podrías decir que es hidrofílico? Sí, pues como ya lo dijo mi compañero, que le gusta el agua. Sí. Y hidrofóbica, pues lo contrario, ¿no? Que odia el agua. Ok. Entonces, es una cabeza hidrofílica que puede estar en contacto con agua y una cola hidrofóbica. De esta manera, nosotros aquí tenemos un grupo fosfato dentro de la cabeza y un glicerol, que ahorita vamos a ver también con formación de diferentes lípidos, y tenemos diferentes ácidos grasos saturados dentro de nuestra cola hidrofóbica y diferentes ácidos grasos insaturados también dentro de nuestra cola, que es lo que le permite al insaturado, con este doble enlace, dar como una
curvatura, vaya, o un doblez a nuestra cadena de carbonos que está dentro de nuestra cola hidrofóbica, ¿sí? De esta manera se conforma la bicapa lipídica. Estas son las bicapas de fosfolípidos donde está de manera exterior la cabeza, que es la que tiene contacto con diferentes sustancias, y las colas que están como encontradas, vaya, y que le va a permitir que por ahí o por ese espacio no tenga ningún contacto con ningún líquido, ¿sí? Y de esta manera es como se conforma la bicapa en general de la membrana plasmática, ¿sí? Esta membrana plasmática puede tener agregados de lípidos. Son diferentes tipos de agregados, por ejemplo, los de micela o una bicapa. Como ya lo vimos, la bicapa pues está conformada por estos lípidos y su molécula es que tiene dos colas y una cabeza que le va a permitir que estos agregados conformen una bicapa, y también va a tener una minimización de fuerzas repulsivas. De este lado tenemos con una cola y una cabeza y le va a permitir que forme una micela, porque realmente con esta conformación de una cola va a permitir que se haga de manera como cóncava, vaya, ya no queda como de manera lineal, sino que le va a permitir que se haga como de manera cóncava y le va a permitir que se haga una micela. También tenemos diferentes fuerzas para minimizar las fuerzas repulsivas, vallas, que sería el autosellado y el autoensamblaje. Cuando nosotros vemos el autosellado, quiere decir que podemos nosotros se puede pasar o hacer una abertura dentro de la bicapa para que pase algún soluto y se pueda sellar otra vez. Ese sería el autosellado. Solo se abre para que pase ese soluto, pero al mismo tiempo se vuelve a sellar. Dentro del autoensamblaje, nosotros tenemos que pueden ser de dos tipos, que puede ser una bicapa y se está ensamblando con otra bicapa para hacer un autoensamblaje, o puede ser también una vesícula formada de dos vacuolas o de dos conformaciones de micela. Se puede estar haciendo una vesícula dentro de la membrana. Y esto le permite que se autoselle y que sea un autoensamblaje para poder formar una vesícula de la membrana que tenemos. Y esto le ayuda a la célula para tener, es energéticamente favorable porque le ayuda a la célula a tener vacuolas dentro de ella formadas de su misma membrana celular, ¿sí? Tenemos diferentes ácidos grasos dentro de que conforman los lípidos. Tenemos los ácidos grasos, que son los ácidos orgánicos, que tienen más largas las cadenas hidrocarbonadas, que serían estas cadenas, las que tienen hidrocarbonadas, con números de carbono de hasta 16 a 18 carbonos. No sé si recuerdan sus clases de química, pero cada una de las intersecciones en un carbono y otro, aquí sería un carbono, otro carbono, aquí tercer carbono, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y así nos vamos a ir como en zigzag, donde cada uno de estos puntos van a ser cada uno de esos carbonos. Puede tener dobles enlaces en cis. Esto quiere decir que van a tener esos dobles enlaces, pero no les va a permitir que haya una curvatura. Y un ejemplo de ellos serían los saturados, que serían ácido palmítico y el esteárico, y los insaturados, que serían el oleico, linoleico, linolénico y araquidónico, que serían uno de los principales ácidos grasos que estarían presentes dentro de los lípidos de la membrana. Después tenemos los principales componentes de estos lípidos de membrana, que también aquí, dependiendo el ácido graso que nosotros estemos poniendo, que serían estos ácidos grasos, vamos a tener diferentes conformaciones de los lípidos. Por ejemplo, tenemos los glicerofosfolípidos, que están compuestos por dos ácidos grasos, un glicerol, un grupo fosfato y un aminoalcohol, un grupo aminoalcohol, y esto le da una conformación de un glicerofosfolípido. Dependiendo también qué tipo de célula, qué función tenga esa célula, va a ser el tipo
del lípido que va a tener en su membrana para poder realizar la función correcta de esa célula. Después tenemos un ácido graso y tenemos una esfingosina, un grupo fosfato y un aminoalcohol, y este se denominaría esfingomielina por la esfingosina que tiene aquí, ¿sí? Después tenemos un ozoesfingolípido que está compuesto por una esfingosina, un ácido graso y un oligosacárido. Aquí ya entramos otro grupo, ya no es un ácido graso y un fosfato, sino que también tiene un oligosacárido dentro de su estructura y por eso se llama ozoesfingolípido. O también tenemos los esteroles, que son los que conforman el colesterol como tal. Estos esteroles son diferentes grupos que van a conformar o le van a dar la estructura al colesterol. Dentro de los glicerofosfolípidos tenemos diferentes, que es una cabeza polar, que es un precursor de otros lípidos, vaya. Tenemos una cabeza polar y lo principal que contiene es colina, serina, etanolamina. Y entonces es lo que les daría el nombre, ¿no? Dentro de su cabeza tenemos diferentes grupos y es lo que le va a dar su nombre como tal. Por ejemplo, tenemos una cardiolipina, que están las membranas internas de las bacterias, que esta es la que se une a este glicerofosfolípido y está dentro de las membranas internas de las bacterias. Después, dentro de los esfingolípidos, pues tienen una estructura como tal de una esfingomielina, pero esa esfingomielina también puede tener fosfocolina, fosfoetanolamina, o también los ozoesfingolípidos, como lo habíamos visto, que también tiene una esfingomielina, pero pueden tener una ceramida o un glúcido unido, que en este caso, si tienen glucosa o galactosa, se le llama cerebrósido. Si tienen un oligosacárido, se le llama globósido, y si tienen un ácido siálico, se le llama gangliósido. Entonces, dependiendo también la unión que haya de una ceramida en el esfingolípido va a cambiar su configuración y va a cambiar su nombre. Aquí tenemos como su estructura general, donde tiene una estructura de un fosfato, tiene sus diferentes grupos, sus cadenas hidrocarbonadas y la unión de un grupo diferente dentro de ella, y por eso se conforma de una manera diferente. Cuando se le une un glúcido o una ceramida, se le da una conformación o un nombre totalmente diferente, ¿sí? Dentro de los esteroles, están en todas las células eucariotas. Los esteroides tienen de 27 a 29 átomos de carbono, donde nosotros podemos tener aquí las diferentes conformaciones de cada uno de los átomos de carbono. Rodean al núcleo de estereno y forman el colesterol como tal. Para formar el colesterol tienen que tener una cadena lateral anfipática de 17 carbonos para poder hacer una molécula de colesterol. Entonces, esta cadena lateral debe de tener 17 carbonos, como así en manera de zigzag, para que realmente sea una molécula de colesterol. Y tiene que tener un grupo hidroxilo en el carbono 3. Si nosotros iniciamos a contar, sería el carbono 1, el carbono 2 y el carbono 3, en donde nosotros aquí tenemos un grupo hidroxilo dentro del carbono 3 y es lo que nos da una estructura específica para los esteroles que conformen el colesterol, ¿sí? Dentro de la simetría lipídica que va a tener cada una de las membranas plasmáticas va a depender de qué es la función, y vuelvo a lo mismo, qué es la función que va a hacer cada una de las células. Dentro de la monocapa interna podríamos tener diferentes tipos de lípidos, y aquí, por ejemplo, dentro de la monocapa interna solo se encuentra la fosfatidilcerina, que solo está dentro de la monocapa interna. Dentro de las dos capas, pero en mayor proporción, está la fosfatidiletolamina.
Después, dentro de la monocapa externa, en mayor proporción, están los fosfatidilcolina y la esfingomelina, que está también dentro de la capa externa. Entonces, dependiendo la composición y la simetría de la bicapa, pues debe de tener diferente configuración y proporción dentro de la membrana interna y de la membrana externa, dependiendo qué función es la que tiene que hacer esa célula y cómo está conformada su membrana plasmática, ¿sí? ¿Dudas de los lípidos? ¿No? Muy bien. Dentro de la ¿sí? De los, bueno, las primeras diapositivas de agregados, ¿a qué se refería? De micela y bicapa. ¿De estos? Ajá. Sí. De, ¿Qué? o sea, las diferentes maneras en que podemos encontrar la membrana, en micela o en bicapa. En bicapa es de esta manera, que tiene, que está conformada por los lípidos que tienen dos colas y una cabeza y que forman como de manera, ¿cómo les diré? Como de manera opuesta, las dos colas se juntan y las cabezas están a los extremos, y de micela, que forman esta composición, que solo tienen una cola. Estos lípidos tienen una cabeza, pero el tener una cola hacen que su conformación sea como un cono, vaya, y por eso se le llama micela. Ok. ¿Sí? Ok. Dentro de la fluidez de la bicapa, en la bicapa tiene diferentes maneras para que pueda haber diferente composición dentro de ella o diferente fluidez. Hay diferentes tipos de movimiento dentro de la membrana. Está el de rotación, que un lípido puede girar alrededor, puede girar en su entorno en el mismo sitio en la membrana, que sería como esta parte. Este lípido puede estar girando alrededor y eso le da el movimiento y la fluidez a la membrana. Puede haber este que es el flip-flop, que obviamente necesitamos tener el mismo lípido o la misma configuración en la membrana interna que en la membrana externa para que pueda haber un intercambio entre ellos, y este tipo de movimiento se le llama flip-flop. Después tenemos el de flexión, que los lípidos dentro de la misma monocapa van a ir haciendo un intercambio en el lugar, en el lugar del otro, pero dentro de la misma monocapa. Y el de difusión lateral, que alguno de los lípidos que esté en el exterior quiera ingresar a la bicapa y pueda moverse dentro de la misma monocapa, ¿ok? De este es como la difusión lateral, y es como se pueden mover estos lípidos dentro de la bicapa. No quiere decir que si un lípido está aquí presente y así va a estar siempre, no. Este lípido se puede mover de lado, o se puede intercambiar por otro, o puede generar una rotación. Y eso es lo que le da la fluidez a la membrana. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, es que va a sonar medio menso y así, pero... No te preocupes. ¿Por qué se quiere mover? O sea, ¿por qué ocupa fluidez? ¿Sabes? Pues para poder pasar diferentes sustancias y para que tenga flexibilidad la membrana. No es algo rígido, debe de tener su movimiento para que también la célula se vaya adaptando al medio en donde esté y a la forma en donde está. Entonces debe de tener cierto movimiento. No quiere decir que ya una vez que se conforme la membrana, pues siempre se va a quedar estática y siempre va a estar así rígida, sino que puede tener movimiento y puede generar esa fluidez dentro de la célula. ¿Sí? Sí, gracias. Okay. Dentro de los agentes que pueden influir en la fluidez de la membrana es la temperatura, que a puntos altos de temperatura o la temperatura de fusión se puede desintegrar la membrana plasmática, y una temperatura muy baja pues hace que se quede como rígida, ¿sí? Esta estructura de la membrana, y pues no le permite que haya ese movimiento. Entonces, estos agentes tienen mucho que ver dentro de la fluidez de la membrana. También la composición lipídica,
dependiendo del tipo de ácido graso y el cuánto tiene de colesterol la membrana, es lo que le va a permitir el movimiento que tenga esa fluidez la membrana. Si tiene mucho colesterol, la va a hacer rígida. Sí debe tener colesterol para darle estructura, pero si tiene cantidades excesivas de colesterol la membrana plasmática, pues se va a hacer completamente rígida y ya no le va a permitir que tenga esos movimientos naturales, ¿vale? ¿Sí? Dentro de la simetría de la bicapa, tenemos que dentro de la bicapa, para tener una simetría debemos de tener diferentes conformaciones, como ya lo habíamos, de diferentes lípidos, como fosfatidilcolina y esfingolina, que están presentes en la cara E, o la cefalina y la fosfatidilcerina, que a mayor proporción están en la cara P, y las diferentes flipasas que pueden intercambiarse de un lugar a otro. Y entonces aquí podemos tener diferentes conformaciones como fosfatidilinositol, que es otro tipo de lípido, donde puede estar conformando esta membrana, y esto le va a dar como una asimetría, que quiere decir que no sea igual una membrana interna que una membrana externa, y esto le va a permitir también a la membrana tener diferente conformación y función dentro de la membrana. ¿Ok? ¿Cómo es que funciona esta parte de la biosíntesis de los diferentes glicerofosfolípidos que componen esta membrana? Pues es de una manera interna. La misma célula hace su biosíntesis de glicerofosfolípidos, en donde en primer lugar tenemos un fosfolípido que está en el retículo endoplasmático. Después de eso se hace una distribución de estos fosfolípidos en el mismo citosol, y ya empieza a formar la cara P y la cara E, y hace una formación de una vesícula en el retículo endoplasmático y pasa a través del aparato de Golgi para poder hacer esa vesícula. Recuerdan que tenía esa función el aparato de Golgi. Después de eso, la vesícula se genera y se va a transportar hacia donde se necesite, que ya tiene dentro de ella la síntesis de estos glicerofosfolípidos, y una vez que ya los tenga se va a empezar a unir a la membrana plasmática, y esta va a expresar los glicerofosfolípidos que ya se empezaron a sintetizar, y es cuando ya se hace una fracción glúcida dentro de las glicoproteínas, una fracción glúcida de las glicoproteínas, que en este caso ya sería en la membrana externa. ¿Cómo es que funcionan entonces esta parte que está aquí de los glucolípidos y glicerofosfolípidos? Nosotros entonces, para poderlos tener en una membrana externa, se deben crear dentro de las vesículas, dentro del aparato de Golgi, dentro del retículo endoplasmático, para que puedan expresarse en la membrana plasmática, ¿sí? Y esto nos va a permitir que puedan tener estas fosfolípidos en la cara P, para poder tenerlos de manera expuesta y se puedan unir diferentes tipos de receptores.